El abuso causa un daño, pero lo que pasa alrededor del abuso también genera huellas profundas. La pérdida del hogar, y sabiendo por qué lo perdés, porque tu propia familia te persigue, siempre fue, creo que ha sido lo más difícil. Me dijo hasta con algo de enojo, ¿dónde estaba Dios que permitió que te sucediera todo lo que te sucedió? Y yo recuerdo que le contesté, ahí estaba. Ese amor de las personas me fue ayudando a reconectarme con eso que el Señor tenía guardado ahí en el fondo de mí. Aprendí el sentimiento de la gratitud con lo poco que yo sabía que podía convertir en semilla. Y el Señor me sacó de allá y ahora estoy aquí para dar fruto. No hay montaña muy alta, para ti no hay final. No te rindas, no, 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 tu momento ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Hola, hola, qué felicidad poder llegar a nuestro episodio número 7. Esta sin duda va a ser una gran experiencia con la invitada que tenemos para este día. Una mujer que transmite alegría, felicidad, paz con solo tener una conversación con ella. Y su historia la tiene que escuchar. Vestida de la coraza de la fe. Ese es el nombre de esta historia. Y como lo decía Nati, es la historia de una mujer resiliente, una mujer que ha sabido enfrentar desafíos desde muy temprana edad, y es un privilegio para nosotras poder estar con ella hoy. Bienvenida, soy la América Ortega. Bienvenida, soy la América. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, más bien es un gusto y una alegría poder compartir después de tanto tiempo que podemos estar juntas. Deseábamos este momento, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo fue esa niña? ¿Qué recuerdos tienes de cuando eras niña? Bueno, mi niñez se divide en dos etapas. La primera infancia que viví mayoritariamente con mis abuelos. Mi madre fue adolescente, tenía 15, 16 años cuando me tuvo a mi hermano y a mí. Entonces, esa primera etapa con mis abuelos fui la primera nieta, fui la primera sobrina y ese mundo me rodeó por mucho tiempo. Luego, al fallecer mi abuelita, empecé a vivir con mi mamá y una etapa compleja porque creo que ninguna madre adolescente está preparada para hacerse cargo de dos muchachos. Y si bien ella tuvo la ayuda de mis tías abuelas, en esos momentos mi recuerdo más importante era el mundo con mi hermano. Éramos terriblemente traviesos. Era el hecho de que alrededor había tanto descuido, tanta negligencia, quizá hacía que los dos creáramos un mundo y hiciéramos locuras permitidas y no tan permitidas. Pero ese mundo, recordarlo siempre me produce mucha alegría. ¿Cómo era la relación con tu mamá? ¿Cómo te llevabas con ella? ¿Cómo crecías con ella? El hecho de, bueno, ella primero, desde que tengo razón, estaba metida en cosas políticas. En ese momento era un movimiento guerrillero que en Nicaragua luchaba contra la dictadura de Somoza. También trabajaba, tenía una preparación tal vez no convencional para ese tiempo, era la asistente de un periodista muy reconocido en Nicaragua. Entonces, su tiempo estaba entre el trabajo y el movimiento guerrillero, el movimiento político, y nosotros en la casa. Entonces, quizá era una mamá que estaba presente, pero no necesariamente conectada con nosotros o a cuidado porque tenía múltiples ocupaciones. Tal vez eso también generó más distancia de la que ya había por el hecho de que la primera etapa me criaron mi abuelita y mis tías, y luego el tema que siempre estuvo involucrada también causó alguna distancia, que fue tal vez lo más difícil cuando nos tocó salir al exilio ya sin ningún tipo de familia alrededor. Solitos. ¿Qué sientes que fue lo más difícil? Creo que la coincidencia trágica que me tocó
pasar, porque primero la muerte de mi abuelita significó perder el entorno, el nido seguro de mis tías, mis abuelos, pero luego esa coincidencia de que mi madre, después de estar presa, sale al exilio con nosotros a un lugar donde ya no estaban ni mis tías ni nada de familia, y en ese escenario empieza la experiencia del abuso sexual que sufrí entre los 9 y los 10 años. Entonces, lo más difícil fue la soledad que sentía una niña en otro país sin ningún tipo de familia, con una madre con quien no había permanecido conectada, y el terror de una experiencia que ningún niño entiende, y menos hace 30, 40 años, donde estos temas de la violencia sexual era totalmente desconocida y hasta ignorada. ¿Vos viniste a Costa Rica? ¿O Sí. fueron aquí? Sí, nosotros en 1977, después de que mi madre fue tomada a la cárcel y salió, venimos a Costa Rica a convertirnos. Ese fue mi primer exilio. Y teníamos que tener una identidad oculta, teníamos que permanecer escondidos, y precisamente es ahí donde en la relación de pareja que ella establece con el hoy presidente de Nicaragua, dictador, cuando ella establece esa relación de pareja es en ese contexto de aislamiento, de sigilo, de las casas de seguridad de un guerrillero, donde empieza a ocurrir el abuso. Y quizá esa etapa marcó mucho el resto de mi vida, no únicamente por el abuso en sí, sino por la soledad, por el aislamiento, y también por la indiferencia de mi madre, que en alguna visita de mi tía materna sí supo del abuso. Entonces, en ese momento se alojaron esas sensaciones que luego cuesta mucho superar y que van más allá del abuso mismo, y es algo muy importante reconocer que a veces el abuso causa un daño, pero lo que pasa alrededor del abuso también genera huellas profundas. Soy la América, y vos hablabas de ser una niña traviesa, me la imagino incluso, ¿verdad? Inquieta, fogosa, y por cómo sos, me imagino. Pero cambió el panorama completamente. Totalmente. ¿Qué empezó a pasar en el corazón de esa niña? Yo creo que el tema de la tristeza por el contraste. Un dato, yo recuerdo que todavía a los 9 años mis tías abuelas nos cargaban en una mecedora y nos arrullaban, porque éramos unos enormes mamulones, decimos en Nicaragua, y nos gustaba mientras ellas rezaban el rosario, nosotros estábamos ahí abrigados. Los abrazos de mi abuelo que hasta te causaban asfixia, ¿verdad? Toda esa realidad. Y de pronto se perdió todo, y pasás a un lugar totalmente desconocido, y además rodeada por personas desconocidas y que sabes que están involucradas en un movimiento guerrillero de lucha política, que por aprendizaje sabes que tienen la razón de luchar, pero la niña perdió todo. ¿Y era consciente del entorno que pasaba, del peligro, de la persecución? No necesariamente. Hay un detalle bien interesante que me encontré aquí hace poco, ya 30 años después, a una niña que jugaba con nosotros en el Cedral, y ella recuerda que entró a un cuarto de esa casa y habían armas. Y ella me lo recordó. ¿Te acordás cuando jugábamos? Porque sí, nosotros pasábamos solos todo el día porque mi mamá trabajaba, porque andaba en el movimiento, y entonces salíamos y hacíamos amistad mi hermano y yo con los vecinos, y seguíamos haciendo una que otra transgresión, ¿verdad? Y recuerdo que además por la noche pasaba el abuso, entonces y esa muchacha me dijo, ¿te acordás que había un cuarto lleno de armas en esa casa? Yo no lo recordaba. Y sí, ese era el mundo. Y quizá por eso la complejidad de que la violencia sexual ocurra en una casa donde además se está viviendo una guerra, se constituye un proceso mucho más complicado, porque el atrapamiento, que es
es otra cosa de la que me costó mucho salir. La sensación de atrapamiento es total. No conoces a nadie, no podés establecer. Nosotros teníamos que mentir sobre nuestra nacionalidad para no despertar sospechas. Es un mundo particular. Sí, bastante difícil. ¿Cómo pasa cuando ya tomas la decisión y pasa tu segundo exilio, que ya es cuando te viene la segunda vez? Que pasan bastante años después. Sí, yo de la mano de Dios, porque sin decir de alguna manera, sin militar en una iglesia o pertenecer, desde muy niña yo me recuerdo yendo a misa sola a la iglesia del barrio donde mis tías abuelas. En una ocasión las acompañaba, luego orando para que lo que vivía por las noches no se repitiera al día siguiente, y de rodillas incluso. Por lo tanto, siempre creo que el aprendizaje tan importante de la fe fue uno que permaneció en mí a pesar de todo. Entonces, yo logré, en medio de vivir con las secuelas, creo que siempre intenté hacerme una vida, y me casé, tuve mis bellos hijos, pero algo había ahí, y cuando enfrentaba una dificultad venía una crisis, y venía otra crisis, y sobre todo vivía atrapada en el miedo, en la inseguridad, en la sensación de soledad que nunca se iba. Eso hizo que en algún momento me diera cuenta, porque además el contacto con la persona que me hacía daño continuaba, y además mi madre ya había tomado la decisión de culparme del abuso, de rechazarme por eso, de no tener relación con mis hermanos por eso, y entonces llegó a un punto en que me di cuenta que la única manera de dejar de tener incluso el acoso sexual continuado de la persona que me agredió era haciendo una denuncia pública. Y en 1998, por supuesto que yo, en un instinto de sobrevivencia, hice algo que luego se convirtió en un gran evento publicitario, porque yo solamente leí una carta donde denunciaba que mi padrastro Daniel Ortega me había abusado desde niña, y eso se convirtió en una noticia que yo no estaba preparada para... En un arma política. Sí, en un arma política. Y al final tuve que hacer un proceso judicial, pero de manera consecutiva la venganza de mi madre, el sistema político que actúa siempre por intereses, la impunidad que rodeó todo eso, hizo que llegara nuevamente Daniel Ortega a ser presidente de Nicaragua. Mi vida estuvo en riesgo, se generó toda una situación de persecución, y de un día para otro pensé que salía de Nicaragua por una semana con un niño de 8 años y ya no pude regresar. Yo creo que ese momento todavía mis hijos y yo no sé cuánto lo hemos procesado, porque fue el momento con el cual todavía hoy, cuando ellos me visitan, siempre tengo esa sensación de que de un día para otro perdí despertar un domingo con todos ellos haciendo bulla, verlos llegar de una fiesta, la pérdida del hogar, y sabiendo por qué lo perdés, porque tu propia familia te persigue, siempre fue, creo que ha sido lo más difícil, porque llegué a Costa Rica prácticamente sin nada, pero recuerdo exactamente el momento en que me di cuenta que era una nueva oportunidad, pero después de negármelo por mucho tiempo. ¿Cómo sobrevivías en tu día a día lidiando con un país nuevo, adaptando tu familia a la cultura, el recuerdo de lo que había pasado? ¿Cómo hiciste? Y el mayor secreto, que era que se me había enseñado que los ticos y Costa Rica eran todo lo opuesto y el peor lugar a donde uno podría llegar, pero además, imagínate, sí, pero además yo nunca me había querido ir de Nicaragua, claro. precisamente porque
no quería repetir lo que había vivido en el exilio anterior, esa sensación de llegar a la nada. Y definitivamente que el desafío que me enfrenté acá fue más fuerte porque además llegaba sin algo que nunca había perdido, que era sin ninguna posibilidad económica. Es decir, bien que mal, en Nicaragua me había acompañado mi trabajo, algunos privilegios, hay que decirlo, Sí, por claro. los apellidos, y vine acá y aquí nada servía todo lo que hubiese hecho antes. Incluso teniendo que ser otra persona hasta por tu seguridad. Exactamente, y además con un niño de 8 años, porque mis hijos se tuvieron que quedar todavía, luego de cada uno de ellos buscar dónde podían hacer su vida, yo acá. Y que la pérdida más grande fue la unidad. Núcleo. Sí, Claro. porque Claro. el que viene con su familia está ahí, pero yo tenía la conciencia que tenía todavía además 2 hijos en peligro y eso sucedió. Yo creo que hay cosas importantes que cuando digo, primero recuerdo que estando pasaba el día entre buscando trabajo, garantizándole al niño que comiera, Claro. que vivíamos en un cuarto, entonces que pudiese tener la distracción. Y recuerdo que escuchaba muchos mensajes bíblicos y en particular uno que fue con el que empecé a reconvertir la experiencia fue cuando decir el Señor me sacó de allá y ahora estoy aquí para dar fruto. Wow. Y recuerdo que eso, de eso me aferré, de eso me aferré y empecé. Pero tengo que decir que también aprendí el sentimiento de la gratitud, porque habían tantos detalles en la vida cotidiana que llegué a una soda donde desayunábamos todas las mañanas porque no había cocina y había que buscar. Y el día, por ejemplo, que se le cayó el diente, uno de los dientes a mi hijo, el señor de la soda le tenía caramelos Qué lindo. la gratitud, la persona que me regaló un taxista, una plancha para poder planchar, las personas de la escuela que recibieron a mi hijo con tanto amor. Yo aprendí a ser agradecida con lo poco que yo sabía que podía convertir en semilla, y esos detalles hasta hoy, la gratitud a Costa Rica, pero a ese montón de personas que van llegando a la vida y que sin darse cuenta, porque muchas personas no sabían que yo venía de una tragedia, de venir perseguida por mi madre, que aquí intentaba también contactar a las personas para que no me dieran trabajo, pero ese proceso de agarrarte de una sonrisa, porque no conoces a nadie, de buscar en un mural, en un supermercado donde ponen ofertas de personas, encontrar a alguien que me le diera clases a Giordano y que esa persona se convirtiera en alguien maravilloso, o que la mamá del profesor de música me ayudara a cuidar a Giordano mientras yo estaba dando clase de 6 a 9 de la noche, la persona que me ayudó a entrar a la universidad. Eso creo que también es una herramienta importante. Yo me llenaba de esas cosas y las personas me daban fuerza sin siquiera darse cuenta. Pero eso es donde yo me pregunto cómo no creer en Dios. Claro. O sea, no necesité quizá en ese momento iglesia o... Es que era Dios ahí, no tenía duda. Viviéndolo. Y eso es muy importante porque cuando yo hice pública mi historia de abuso, un grupo de personas que llegaron a orar por mí, eso es otra cosa que yo agradezco. Yo sé que tengo personas orando siempre y son personas que están ahí y siempre van a estar ahí. Y tal vez decir que una de esas personas me dijo hasta con algo de enojo, ¿dónde estaba Dios que permitió que te sucediera todo lo que te sucedió? Y yo recuerdo que le contesté, ahí estaba. Qué bueno. Porque lo que soy es porque hay una parte de mí que el abuso, la venganza, no la pudieron tocar. Y por eso, de eso,
Y creo que ese amor de las personas me fue ayudando a reconectarme con eso que el Señor tenía guardado ahí en el fondo de mí. Ahora que te oigo diciendo esto, pienso en varias cosas. Una, aumenta tu fe. Y la otra, ¿cuándo empieza ese cambio de perdón? ¿O cómo es el proceso para llegar a ese perdón a las personas que te lastimaron? Y muchas cosas que han pasado durante ese tiempo. Yo creo que de esas cosas que el Señor guardó en mí, ahí, a pesar de lo que viviera, había una cajita en mi corazón de mucho amor, de amor guardado. No sé si, bueno, es Dios y mi abuela, y estaba ahí guardado. Y eso siempre me ha impedido que yo pueda desearles el mal, y eso nunca ha tenido en mí. Yo he podido enojarme, indignarme. Esos mis hijos a veces lo que me dicen es no me entienden que yo nunca les hubiese dicho o les hubiese hablado mal de su abuela o de mi padrastro, nunca. Yo creo que eso en primer lugar, que estuvo ahí, esa base muy humana me ayudó y creo que tiene que ver, lo que yo pasé no quiero que otro lo sufra, entonces eso, ni mi peor enemigo, cuando uno dice, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, Literal. es literal. Pero yo creo que, y digo eso porque siempre me esforcé, recuerdo que en esos días también yo le preguntaba a guías espirituales qué es el perdón, y uno de ellos me dijo, es un camino, y yo sí creo que decidí andar ese camino, pero hay algo bien contradictorio. Muchas terapias psicológicas, muchos modelos de atención tratan, y con toda razón, de enfatizar en la responsabilidad al que te agrede, y por supuesto que la hay. Y yo creo que esa parte me ayudó muchísimo en su momento a entender que no era mi culpa y que todo, y cómo opera. Pero una de las cosas que yo tengo que agradecer al método Peniel y al proceso que he llevado, que donde creo que Dios más me iluminó, fue a entender las razones por las cuales me hicieron daño. Y eso nunca lo justifica. Pero creo que tras todo acto de crueldad hay una explicación que te permite entender más allá de eso, y en ese momento que entendés podés también llegar hasta a tener compasión, pero también darte cuenta que realmente no es el otro el más poderoso. No es el que te hizo daño el más poderoso. Así es. Necesitó hacerte daño por algo. Necesitó hacerte daño para nutrir su pequeñez. Necesitó hacerte daño para no perder poder. Necesitó hacerte daño para sentirse dominando. Ese no es el poderoso. En el camino del perdón te das cuenta que quien ha tenido el poder de sobrellevar, y sobre todo sin victimizarse, es lo que permite caminar. Hay algo bien interesante con el tema del perdón. Mucha gente dice, no, ya yo perdoné, pero dentro de sí se permea ese sinsabor, ese resentimiento, ese rencor que tal vez no lo dirige a la persona que le hizo daño, sino que vive en ella permanentemente en todo lo que hace. ¿Cómo has podido sanar ese rastro del perdón que vos podés decir, de verdad ya perdoné? Primero, yo creo que a mí la prueba del exilio me dio mucha humildad. Me dio mucha humildad. Luego también agradecer a las personas que en su momento me decían, estás soberbia. Sin volver a ver a nadie. Dios, la soberbia que te da el daño, porque perfectamente podés hacer de tu historia de sufrimiento una fuente de poder. Entonces decís, como yo sufrí, yo ya tengo derecho a todo. Como yo sufrí, yo merezco todo. Y
Y eso precisamente es repetir la historia. Si el otro te hizo daño para llenar esa necesidad de poder que tiene, y vos para llenar tu herida también necesitas dañar a otro, y además hay personas a tu alrededor que lo permitimos, porque permitimos la victimización y las facturas, entonces precisamente ahí es donde te das cuenta que no perdonas, porque cuando entendés la historia, lo importante de entender y de ser compasivo no es para disculpar nada más, no es para tener una excusa, para justificar, es para que sepas lo que no tenés que repetir vos, porque la violencia te transmite eso, y también lo sabemos por los estudios de la epigenética y de la herencia, y por la vía que se busque, sabemos que estamos replicando modelos y que solo los podemos romper precisamente ante Dios y además con las herramientas que la ciencia va creando, pero, la voluntad. Pero es muy importante esa frase, yo ya perdoné, pero cuando incluso yo siempre digo hay que perdonar todos los días, y eso tal vez es en mi caso la escuela, porque mi madre y mi padrastro han continuado haciéndole daño a otras personas, o el daño, puedo perdonar el daño a mí, pero el daño a mis hijos, claro, lo que todavía mis hijos sufren, tengo que seguirlo perdonando. Entonces también puede ser otro acto de soberbia decir, ya perdoné, sigo perdonando y perdono todos los días, porque las heridas se abren, te la puede abrir otra persona y volvés a sentir el enojo. Entonces es una tarea de siempre. Una cosa que dices ahora, soy de América, y pienso en las personas que nos están viendo, es que cuando yo tengo un dolor o un resentimiento contra alguien, la única que está en la cárcel soy yo misma, ¿verdad? Entonces, cuando yo logro abrir esta cárcel, que es el perdón, es como salirme de mi propia cárcel donde yo me metí, ya sea en venganza, en victimización o en actitud defensiva incluso, total, ¿verdad? Sí, como ¿verdad? la defensiva. Exacto, pero es algo tan difícil porque hay gente que nos puede estar viendo que dice, también sufrió un abuso de alguien de la familia. De hecho, los estudios demuestran que los abusos vienen de la familia, la mayor parte. Entonces, ¿cómo le podríamos decir a alguien, cómo perdonaste? O sea, fue una decisión. El hijo, como dijiste ahora, el hijo todos los días perdonar, ¿verdad? Todos los días perdono porque no solo lo viví yo, sino que lo viví mis hijos todavía, ¿verdad? Es que fueron toda tu familia. Sí, yo creo que has dicho una cosa que también me da mucho que pensar, porque cuando hay una ofensa, cuando hay una agresión y no es teoría, hay algo que como que hay que buscar qué parte de la ofensa todavía queda en vos. Correcto. Y perdonar con esa parte de la ofensa viviendo en vos va a ser difícil. Yo vivía, bueno, digo vivía, pero los que me conocen saben que con facilidad, mi jefe me dice de pronto, quita esos ojos de miedo, ¿verdad? Cuando voy a una reunión y yo sé que tengo, quita esos ojos de miedo. O sea, yo vivía atrapada en el miedo, en una esquina, en la culpa por todo. Creo que también en mucha inseguridad, descalificación, y la gente no lo cree porque tengo un rol muy importante que es ser profesora, entonces también las máscaras te van ayudando. Pero también acá, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que para lograr vencer el miedo, para lograr vencer la inseguridad, tenés que salir, y para salir tenés que también sacarte eso y entregar la ofensa a quien corresponde. O sea, el perdón primero te tiene que ver con que te responsabilices de sanar. En la medida que descubrís tu poder, le quitas el poder al que te ofendió, claro. Porque te vas dando cuenta que quien está marcado de por vida es el otro, el que va a tener que lidiar con la responsabilidad es el otro. A lo que a mí me corresponde es sanar, y por supuesto que hay mecanismos que la justicia, la de Dios y la justicia del mundo va a funcionar, pero yo creo que cuando agarramos una herida y la queremos tener ahí para hacerla nuestra identidad
que eso es el tema. O sea, Sí. para mí fue, lo más duro ha sido, tal vez no decir voy a perdonar, sino es decir, cuando yo no tengo miedo, yo me doy cuenta que perdono. Pero, y por eso, cuando digo que yo me he visto con la coraza de la fe, es porque la única manera de superar esos miedos que crecieron conmigo y por tanto tiempo es cuando asumo algo y digo, Dios va conmigo, aquí estoy, esta es mi coraza, y me doy cuenta y lo siento. Por eso digo que para mí eso ha sido mucho más que una doctrina, ha sido vivirlo realmente. Qué bueno. ¿Qué sueñas hoy, América, para su vida? Hoy, ¿cómo te ves en el futuro? Yo creo que el primero, el gran regalo que este país me ha dado, y tengo que decir, cuando me pienso en regresar a Nicaragua, porque voy a regresar porque es que Dios me trajo acá a aprender y ahora tengo tanto que poder enseñar, pero creo que nunca me voy a ir del todo de aquí. Ya aquí te queremos. Pero creo además, no, lo que dicen es que voy a llevar una legión de ticos. También nos vamos a aparte divino, Nicaragua es divino. Sí. Pero una de las cosas más importantes que aquí también descubrí es mi vocación. Yo soy y voy a ser profesora, educadora, donde esté y donde me pongan, pero aquí lo confirmé porque fue un desafío. O sea, la juventud de un país con estos niveles de educación, o sea, a mí me ponía nerviosa entrar a un aula y ver ese montón de chiquitos con los ojos como los tiene alguien por acá, ¿verdad? Así ávidos de aprender, entonces yo me tenía que preparar muy bien. Yo en Nicaragua daba clases, pero en un sector de educación diferente. Pero la parte de convencerme de la importancia de la ciencia, de convencerme el papel de la educación para cambiar vidas, el rol de los profesores, pero una palabra clave, lo que a mí me salvó fue el amor de esas personas. Entonces, la educación funciona con amor y con rigor, decían antes, y es cierto. Entonces, yo sueño con regresar un día a cumplir esa misión, pero también sueño con poder tener a mis hijos las veces que quieren el año, no cada año, no cada 2 años, no quisiera tener que solo ver nietos por Zoom, que nos toca mucho, y yo sé que la vida es así, porque a mí me pasó por unas razones, pero otras abuelas tendrán, otras personas, los hijos eligen irse, Claro. pero yo quiero sentir el derecho de regresar a mi país y quiero sentir que nunca más un latido de ganas de estar con los que quiero lo tengo que reprimir por carencias y lo tengo que reprimir por realidades. Cuando has vivido que por un pasaporte, por no tener un pasaporte, no puedes dar un abrazo, cuando has vivido que se te enferma un hijo y no puedes hacer nada a miles de kilómetros, querés recuperar la posibilidad de la presencia. Qué lindo. Y eso es una presencia en mi país y es una presencia también en mi familia. Qué belleza. Ahora que decías eso, ¿verdad? La mayoría de la gente no tiene, tal vez lo ve como el día a día, ¿verdad? De tener a los hijos en la casa y todo, pero yo que te conozco veo eso que dices y ese anhelo que también están en tus hijos, ¿verdad? El querer estar cerca tuyo, de la mamá. ¿Qué le dirías a tu mamá? Quizá conectando con lo que te digo ahorita, yo creo que tiene que pensar en, quitando lo político, porque Sí. eso le corresponde a otro. Yo quisiera que en un momento Dios la iluminara en pensar en mis hermanos. Okay. En pensar en mis hermanos y en mis sobrinos, porque si algo he tratado de hacer es que la generación de mis hijos no multiplique la tragedia de lo que hemos vivido. Total. Y si bien yo por 20 años también me privaron de mis hermanos, pero yo quisiera que ella tomara conciencia, que Dios le dé un minuto
para dejar de seguirlos convirtiendo en lo que ella los quiere convertir y que en algún momento les dé la posibilidad de elegir dónde quieren estar y qué quieren hacer, sin intimidación, sin represión. Y lo digo porque Nicaragua necesita ejemplos de libertad. Nicaragua necesita justicia, pero también necesita que si esta familia ha sido puesta por Dios en este lugar y ellos han cometido todo lo que han cometido, ojalá la historia pueda terminar con algunos actos en los que no sea la venganza ni la condena generalizada. Y creo que de mi parte, yo no quiero ser un ejemplo para Nicaragua de venganza ni de rencor, porque estaría solamente alejándome de lo que Dios ha enseñado en mi vida y de lo que tantas veces, y es bien importante porque cuando vos perdonás también otros te perdonan, y yo he tenido también en mi camino que pedir perdón, y he tenido también en mi camino que venir personas a pedirme perdón. Y yo creo que en una familia, ojalá todos tuviésemos la oportunidad de pedirnos perdón por lo que hacemos. Yo sé que mi denuncia les hizo daño a mis hermanos. No era fácil saber que su padre era un abusador sexual de un día para otro. Probablemente en aquellos años nunca lo pensaron, no sé hoy, pero creo que las familias y los países necesitan enfrentar la verdad y asumir cada uno la parte del daño que en una historia le corresponde, porque todos en un ciclo de violencia todos salimos afectados. Todos. ¿Hay algo que como hija quisieras decirle a tu mamá para vos? Que tengo paz. Yo tengo paz en relación a la historia, a lo que pasó, y que esa paz que no se entiende, Que no se explica. es una que si todavía pudiese encontrar un camino de salida para ella, encontrarla es lo que quisiera para ella, nada más. Gracias, soy la América, porque esto implica muchísima libertad, pero también mucha valentía de tu parte. Lo único que creo que podría preguntarte y pedirte es que tenemos una gran población nicaragüense en Costa Rica y que cuando escuchan tu historia se pueden sentir identificados con el exilio, con la guerrilla, con dejar familiares que aman allá, con no poder volver a su país por alguna razón. ¿Qué quisieras decirle a ellos? No se rindan, no. Cuando yo veo una persona que acaba de llegar y empezamos, los primeros meses son las comparaciones, ¿verdad? Cómo éramos felices allá, cómo no lo somos aquí, lo que teníamos allá, lo que no. Permitamos que Dios use este lugar para mostrarnos sus bendiciones, pero eso pasa por un acto, no rendirnos y creer y creer, porque siempre van a haber en el camino maneras de volver a empezar, siempre vamos a poder volver a empezar. Qué belleza. Qué lindo. Yo quiero darte las gracias hoy, América, de verdad, porque tu nombre es particular y como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Es algo único. Quiero darte las gracias por estar aquí, por contarnos tu historia, tu experiencia, ¿verdad? Pero sobre todo tu resiliencia, porque sé que eso tus hijos lo ven y lo aprenden de ti también todos los días y que pronto van a estar todos juntos, ¿verdad? Que ese es el anhelo más grande. Qué lindo. No, yo quiero dar las gracias y no es un comercial. Yo creo que Método Peniel, si yo lo tendría que definir, yo creo que es el amor desde donde Dios nos permite visitar nuestras historias. Ah, qué lindo. Y lo digo así porque creo que cuando
para mí la demostración más importante que me dio la valentía para atreverme a sanar fue el amor que percibí desde la primera entrevista hasta todo el proceso que he llevado. Pero sin ese amor, porque visitar las historias nos duele a todos. Claro. Durante las estamos visitando podemos cometer errores, podemos hacernos daño. Y ojalá otros modelos de atención quisieran aprender del método Peniel el nivel de compromiso que se establece y del cual también uno aprende para después uno acompañar a otros desde los espacios de la vida cotidiana. Así que muchas gracias. A ti, de verdad, gracias. por la forma en que te entregas y por el amor que transmitís, de verdad. Y bueno, llegamos al final de este episodio que estamos seguros que ha marcado su corazón de una forma muy especial. Y vienen más, ¿verdad, Ruthie? Bueno, los esperamos en el próximo, que también es una historia igual, de puentes, de construcción de puentes y de cosas increíbles que también esta familia vivió en el exilio. Así que los esperamos en la próxima. Chao. Déjala brillar, tu luz interior te va a liberar.